su anterior vida, su anterior vida era experta en comunicación institucional, ¿vale? Luego es alguien que nos puede dar muchas pistas. Y Monty es el hombre orquesta, ¿no? Es que lleva Monty en realidad es un experto en marketing, ¿no? Con conocimientos de geografía. Sí, porque no digas añadir. No es un experto en marketing porque su puesto de trabajo principal, él es asociado, su puesto de trabajo principal es la promoción de la universidad. ¿Vale? Es que hace toda la comunicación, tanto de la cátedra como del proyecto que tenemos con la Fundación de los Maestros en Trabajete, y es su día a día. Es su día a día. Es un poco, este es el contexto, este es lo que queríamos hacer hoy, y yo lo que hago es lanzar el balón, ¿no? Hacia arriba y pues que empiece quien quiera. Bueno, yo lo que, si queréis, empezar en el sentido de que lo que creo que tenemos que hacer es desde la universidad, ya que se está gestando pues, todo este tema desde aquí, y José María pues también creo que estará de acuerdo, es decir, en todo lo que se quiera, pues, queramos promocionar, lo principal es tener un plan de comunicación, es decir, para buscar las estrategias, para buscar los canales, para buscar los agentes que tienen que trabajar en esa estrategia, es decir, no sé si desde la cátedra se ha trabajado desde ese punto de vista, es decir, tenemos una estructura, un plan de comunicación para ver por dónde podemos movernos a la hora de promocionarlo. Hoy en día ya sabemos que los medios de comunicación se han transformado en el sentido de que la gente ¿dónde se informa? ¿Las personas dónde nos informamos? En internet, en redes sociales, es decir, el periódico, la radio, pues ha quedado un poquito los medios de comunicación tradicionales. Y buscar un poquito pues esa gente que está ahora, pues no sé cómo decir, la gente que es influyente, ¿no? A la hora de comunicar en educación. Entonces, pero para eso tenemos que tener un plan, es decir, tenemos que tener un documento en toda estrategia de comunicación, es necesario para ver cómo podemos vender la escuela rural. Y Cuenca es una provincia en la que para mí es la estrella de la escuela rural, es decir, tiene un valor muy grande que tampoco se ha sabido pues eso, promocionar a nivel comunicativo. Y bueno, lanzo esto de momento. Bueno, al principio, una de las cosas que va a quedar un poco raro es que Águeda y yo hablemos de vender, de planes de marketing y de ese tipo de cosas, que parece que, no es, que es un concepto que puede sonar un poco tal, pero en realidad es un estándar de cómo analizar o cómo ver las cosas. Porque al final se trata de lo mismo, ¿vale? Tenemos un producto, aunque suene raro decirlo así, ¿vale? ¿Vale? Pero digamos que es un lenguaje más o menos estándar. Tenemos un producto que es la escuela rural, que todos los análisis dicen que es muy importante para hacer frente al reto demográfico. Es una de las estrellas que hay que potenciar frente, ¿vale? Porque son los que generan que los padres se vayan, pero también puede generar que vengan, ¿vale? También puede ser el efecto contrario. Entonces, cuando lo utilizamos desde el punto de vista del plan de marketing o la comunicación y utilizamos la venta, producto, plan de marketing, puede sonar un poco ahí, ¿vale? Pero en realidad no lo tenemos que ver desde el punto de vista de un producto de venta mercantilista, sino que también es marketing social, en este sentido. O sea, cambiar la comunicación de cómo comunicamos el medio rural o cómo comunicamos la escuela rural o cómo lo contamos, ¿vale? Es importantísimo. Y es importantísimo que empecemos a contarlo desde el territorio. Hasta ahora, cuando tú ves la televisión o ves cualquier medio, ¿vale? Por ejemplo, que tuvimos hace unas semanas, tuvimos a Denis, que es guionista de Aquí la Tierra, y cuando explicaba cómo lo hacían, ¿vale? Cómo ellos que hacen todo el tiempo medio rural, para ellos hacen una semana otras provincias y la siguiente semana hacen a 100 kilómetros de Madrid. O sea, ellos lo que están a 100 kilómetros de Madrid es su medio rural. Entonces, claro, nos encontramos que el discurso es como muy distinto porque en realidad los medios de comunicación están centrados. Pongo un ejemplo, ¿vale? Porque ahora mismo justo se está celebrando un congreso sobre esto. Imaginémonos un día en España que no hubiera noticias de Madrid. ¿Vale? Cojamos cualquier medio de comunicación. Cojamos cualquier periódico, cualquier radio y quitémosle las noticias que tienen origen en Madrid. ¿Vale? Estaríamos hablando de que prácticamente desaparecería el 90% del ruido mediático desaparecería. Entonces, ¿cómo ocupamos ese 10% que deja Madrid? ¿Vale? Para comunicar el medio rural, la escuela rural
una serie de conceptos. Pues ahí es donde está la clave de cómo lo contamos. Y sobre todo intentar que no se cuente desde, ¿vale? Porque incluso tenemos otro problema, que ese 10% de noticias o de comunicación que no son de Madrid, se cuentan desde Madrid. Y entonces tendremos un problema, claro. ¿Cómo va a contar el mundo rural a alguien que no conoce el medio rural? ¿Cómo va a contar la escuela rural a alguien que no conoce la escuela rural? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vemos en los medios de comunicación cómo se narra la escuela rural? Si en realidad el que lo está contando, para ellos la pregunta es típica, bueno, ¿qué hacen estos niños aquí? O sea, ¿qué son estos niños extraterrestres que se vienen a un pueblo y cómo hay un colegio? ¿Vale? Porque siempre estamos, a ver, hemos pasado por muchas etapas de discurso, pero últimamente en los medios de comunicación el discurso heroico del que se queda en el medio rural es el que está predominando. O sea, el que se queda en el medio rural como héroe, ¿vale? Es un discurso que está siendo dominante. Entonces, claro, si eso lo transponemos a la escuela como héroe, tenemos un problema. Un discurso dominante desde Madrid, escrito desde Madrid, narrado por gente que son de Madrid, ¿vale? Y tratando al del medio rural ya no como el Paleto, que se trataba hace 15, 20 años, pero ahora sí que es un heroico que quiere volver a la vida de las cavernas o algo así, ¿vale? Cuando en realidad probablemente, si analizásemos la cultura rural como tal, ha desaparecido y existe muy poca diferencia entre lo que se hace en un pueblo y se hace en una ciudad, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Entonces, no os extrañéis que cuando Águeda y yo hablemos de producto, venta, marketing, ¿vale? Pero que cada uno lo traduzca a su lenguaje, porque es un poco complicado cuando tú estás trabajando todo el rato sobre storytelling, sobre planes de marketing, cambiar de golpe el discurso, ¿vale? Pero en realidad es lo mismo. O sea, en realidad necesitamos una narrativa para el medio rural. Es intentar ser fuentes, Claro. es decir, lo que dicen, no se va a la fuente, que es el cole. No se realizan a lo mejor investigaciones a nivel etnográfico para ver un poquito los casos de éxito, porque un cole rural funciona bien, porque es decir, eso no se muestra al exterior, es decir, no sé. Y sobre todo, que al final las herramientas de marketing nos ayudan a una cosa, ¿vale? Y ahí yo ya lo dejo, es a detectar aquellos sectores a los que tenemos que llegar. Obviamente tendríamos un público objetivo general, ¿vale? Tendríamos también un público que serían las futuras maestras y maestros, ¿vale? Que también habría que hacer un plan propio para ellos. También sobre las propias familias que viven en el medio rural, que sería otro discurso completamente distinto, pero ¿por qué no dar argumentos también a posibles familias que quieran instalarse en el medio rural? Y la escuela puede ser un aliciente. Entonces tenemos muchos públicos, dentro de un plan de marketing habría muchos públicos que analizar por segmentos, trabajar con ellos, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos fuertes y cómo podemos trabajar el discurso para cada uno de ellos. Porque obviamente necesitamos atraer a buenos profesionales, pero también necesitamos traer futuras familias, porque el medio rural español ya está casi en demostanasia, o sea, quiere decirse, de vez en cuando hablo como un geógrafo, ¿vale? Pero tampoco os lo creáis, ¿vale? Que quiere decirse que ya no puede conservar sus datos de natalidad, no es posible recuperar la población con la gente que vive en el medio rural, hay que importar otro tipo de población, ¿vale? Entonces, en este sentido tenemos muchos públicos a los que atender y desde el punto de vista de comunicación la escuela rural puede ser una estrella de la corona para atraer a un cierto público familiar que pueda sentirse atraído por el medio rural, pero hay que contarlo bien, claro, también. Si lo contamos como que el niño que va a la escuela rural es un resistente y está como 5 escalones por debajo, pues entonces mal lo llevamos. Ya. No sé si he dicho muchas tonterías, os he dejado de lado, porque os habéis quedado ahí como lo... No, yo es que no sé quién la presentaba al principio. ¿Ana? Sí. Que me parece que has dicho que era interesante, que deberíamos hablar de cómo comunicar las bondades. Yo lo primero que me preguntaría es, ¿creemos todos en esas bondades o no? Hay datos que nos digan que la escuela rural tiene bondades, porque claro, si no las tiene, no las podemos comunicar. Yo creo que tiene, y hay datos empíricos y científicos que demuestran que la tiene. Pero esos datos en determinados ámbitos no son suficientes porque las muestras son muy pequeñas.
hay muy poco interés en la investigación científica en ese ámbito. Bueno, que te lo diga para presentar un proyecto, hay que poner palabras que en ese momento para que te lo admitan, o sea, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel autónomo, como queráis. Y entonces por eso es complicado defender el tema de las bondades. ¿Cómo se vende? ¿Cómo sale? Yo, en este momento, es que me ha salido a la cabeza, tengo una alumna que está haciendo un trabajo fin de grado sobre cómo se trata el tema en la prensa ordinaria, no en la prensa pedagógica ni tal. Y los datos generales son que en los dos ámbitos fundamentales que salen en la prensa es cuando se cierra una escuela o cuando se abre una escuela. En la prensa. Ella está analizando periódicos nacionales, yo ahora mismo no sabría decir, y luego de 3 o de 4 comunidades autónomas. Pero no hay tampoco en lo que lee el público general, no una revista científica sino no hay comunicación, no hay datos de esas bondades, no hay más que los problemas que surgen, que es la apertura y el cierre, unidos. Y luego yo con eso ya me callo, otra cosa que has dicho tú, José Antonio, del tema de que hay que comunicar desde el territorio. Pero cuando se comunica desde el territorio, y yo que vengo de una zona también como Cuenca o con otra problemática que es Teruel, nos llaman victimistas. Y nos dicen que somos victimistas, que no sabemos apreciar lo positivo y que estamos siempre quejándonos. Yo acabo de venir de Teruel, que encima me he ido a buscar Pema porque yo no podía venir conduciendo, y bueno, es vergonzoso que una carretera nacional se han juntado 2 camiones y no cabían. Entonces, eso no es victimismo, eso es realidad objetiva, pura y dura, se quiere decir. Entonces, claro, decir que es verdad, hay que comunicar desde el territorio porque es desde donde se conoce, pero cuando lo comunicas fuera de ese territorio, yo en una comunidad que es una comunidad muy específica porque es faraón contra el resto, te llaman victimista a todas horas. No hacéis más que quejaros con la cantidad de cosas que tenemos y que hemos hecho. Cuando se dice desde fuera, solo te cuentan lo que es. Entonces, por eso es un tema complicado. A nivel científico es complicado y a nivel de comunicación no ordinaria también es complicado. Ahora, yo pienso que sí que hay bondades, y muchas. Y por lo tanto, hay que comunicarlas. Bueno, bondades también estoy de acuerdo de que hay muchas y creo que mañana vamos a comentar también algunas cosas porque, claro, ¿qué tipo de bondades, no? Bondades pedagógicas, bondades sociológicas, epistemológicas, ¿qué tipo de bondades, no? Claro, yo vengo de una realidad en este sentido bastante distinta, porque hay una política, yo creo que es muy importante también que la política educativa tenga muy clara la escuela rural, porque en sí mismo ya lo comunica, ¿no? Entonces, una política educativa que apueste por la educación en los territorios rurales, creo que es una de las líneas básicas, ¿no? Pero luego también, tú antes has dicho de diferentes ámbitos, creo que también hay un papel importante por parte de los maestros que están en activo. Por ejemplo, aparte de las familias y lo que decíamos, los maestros que están en activo yo creo que tienen también un papel muy importante. Allí, por ejemplo, hace ya, no sé cuántos años, 40 años quizá, tenemos el llamado Secretariado de Escuela Rural. El Secretariado de Escuela Rural es un ámbito de los movimientos de renovación pedagógica que lo conforman todos los maestros rurales, o la mayoría de los maestros rurales que quieren, de toda Cataluña.
y que se reúnen periódicamente, nos reunimos, porque yo todavía estoy en el secretariado, nos reunimos periódicamente y hacemos acciones para, evidentemente, trabajar toda la parte pedagógica de la escuela rural, pero también para trabajar la parte sociológica y la parte política. Es decir, vamos a negociar junto con la universidad, porque ahora también os comentaré otro aspecto que creo que también es importante. Nos juntamos el secretariado y la universidad y vamos a hablar con los responsables políticos. No les damos miedo, evidentemente, pero sí mucho respeto y como mínimo nos escuchan y tenemos bastante feedback, ¿no? También hace ya bastantes años, 26 años, construimos el Grupo Interuniversitario de Escuela Rural. El Grupo Interuniversitario de Escuela Rural somos todas las universidades catalanas, públicas y privadas, que imparten los grados de maestro y que hemos estado trabajando y seguimos trabajando para que a lo largo de la carrera los estudiantes o bien vayan a prácticas en una escuela rural o bien pues tengan optativas de escuela rural, porque bueno, ya sabemos también cómo están los planes de estudios en estos momentos, ¿no? No tenemos la suerte de tener una mención como tienen, por ejemplo, en Teruel, de escuela rural. Estamos trabajando en ello ahora, pero sí que es cierto que trabajamos conjuntamente la universidad, el GIER que le llamamos, y el secretariado. Y tenemos esas plataformas también de información a la sociedad, ¿no? Bueno, en el momento de diseñar o de llevar a cabo proyectos vinculados con la escuela rural o con la educación en territorios rurales, pues intentamos que los maestros también formen parte de estos objetivos. O, por ejemplo, del máster. Tenemos un máster oficial de educación en territorios. Participan. Y se va haciendo red. Y la escuela rural es conocida. Otra cosa es yo creo que aquí hay que diferenciar además otra cosa, que es la mirada que tiene la sociedad en general de la escuela rural, en ese sentido. Porque no nos olvidemos, la mayoría, y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, la mayoría de la sociedad viene formada con un planteamiento tradicional. La escuela graduada. Esa es la mirada. Ese es el mensaje que durante más de un siglo se le ha dado a la sociedad. La escuela graduada es la mejor. Y como es la mejor, pues hay que seguir con ese tipo de escuela. La escuela multigraduada es la, de segunda categoría o es la de pueblo. La mejor es esa. Entonces, tenemos muchos frentes, pero ese es muy importante, porque realmente, y los maestros, si están aquí, lo pueden confirmar, es decir, hay muchas familias que vienen de las zonas urbanas a las escuelas rurales y lo primero que te preguntan es si los puedes agrupar, aunque sea 3 o 4 por edades, ¿por qué insistes en hacer multigraduación, ¿no? Porque la mirada, la idea que tienen ellos es que la graduación es lo mejor. Entonces, esa bondad, porque en realidad yo creo que la pedagogía, la multigraduación es la bondad, es lo que la sociedad en general no entiende. Aparte del tema social y del territorio, como decíais, que ya entraremos. Pero esa primera mirada de la sociedad, además, tampoco nos podemos olvidar. Sí que los pueblos se quieren mucho desde la ciudad, pero ¿para qué se quieren los pueblos desde la ciudad? ¿Me lo podéis decir? ¿Para qué? Para ir a esquiar, para ir a ver la feria medieval, la feria medieval, lo digo bien, perdonad, ¿no es un poco como muy así, ¿no? De a ver, que lo bonito, pero me vuelvo. O sea, y aquí hay el trabajo también de la escuela hacia el territorio, la escuela abierta al territorio. Y el territorio entra en la escuela entra en el territorio. Mañana lo comentaremos, pero por ejemplo todas estas estrategias didácticas activas te permiten partir del territorio para trabajar el currículum. Tal vez desde las metodologías. Hablando de metodología, es decir, es que la innovación metodológica está en el cole rural, es decir, lo que todos conocemos, la tutoría entre iguales, efectivamente. Es decir, el aprendizaje cooperativo, la instrucción multinivel, estamos hablando de DUA, pero si es que lo tenemos en el cole rural, es decir,
todo eso hay que vender, pero hay que saber venderlo, Claro. hay que saber llegar a los padres y decir, pero si es que aquí lo tenéis en el colegio, todas las metodologías que parece que se han inventado ahora, ya están Totalmente de trabajándose acuerdo. desde hace años en los colegios rurales. Efectivamente. Incluso los maestros que hemos llegado al colegio rural, porque aquí, yo cuando estudié magisterio, ya después de haber estudiado primero, a mí nadie me enseñó cómo se trabajaba en un colegio rural. Yo lo he aprendido con sentido común. Llegas a un colegio, tienes 3 niveles en tu aula, tienes 3 libros encima de la mesa o 3 planes y tienes 45 minutos. Es decir, tengo que dar 3 lecciones diferentes en 45 minutos. Y al final tienes que tirar con los compañeros, decir, somos todos un equipo, nos tenemos que ayudar. Y el papel del profesor, otro punto importante, es decir, el rol del profesor ha cambiado ya. No eres un catedrático explicando la lección, eres un organizador, un mediador, un compañero más, porque hay que tirar... Es que me ha venido un poco a la mente ahora el tema de las metodologías, es decir, hay que saber transmitir que las metodologías innovadoras están en los colegios rurales, es así. No en todos, porque No en todos, tampoco pero podemos decir escuelas rurales igual a innovación educativa no, per se. Pero sí que, sí, es un efectivamente, punto que hay que explotarlo a efectivamente. nivel positivo. Pero ¿cómo lo transmitimos eso? Ahí está. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo se lo vende la administración a los maestros? En Aragón todos los CRAS son de difícil desempeño. Aquí también. Pues menuda Sí, modo de vender. es que la etiqueta ya es negativa. La etiqueta ya es negativa. Bueno, hay muchos otros centros, bueno, me imagino que aquí también, ¿no? Pero allí todos los rurales son de difícil desempeño. Yo os doy un dato. De la última oposición que hubo en Aragón, no la anterior, está en el año de prácticas y al año siguiente les dan el destino obligatorio, ¿no? De 2 años a los que han aprobado. De 25 que nosotros conocimos, cuando les dieron el primer destino, que la mayoría eran pueblos pequeños y tal, 20 solicitaron comisiones de servicio en pueblos grandes. Y se las dan. Es un problema de cómo se gestiona desde la... Pero a mí lo de vender de difícil desempeño, pues claro que a un maestro que acaba de entrar, que le digan que va a ir a un sitio de difícil desempeño y dice, pues yo me voy a quedar en casa. No sé, a las estudiantes que vayan... Claro, ¿qué dices? A ver qué me va a pasar a mí ahí. Me gustaría, al hilo de lo que estáis comentando, es verdad que yo oigo lo de situaciones de aprendizaje, lo de DUA, que parece que es como, pues que hay que hacer, ¿qué será esto? Y es que yo cuando lo miro digo, madre mía, pues sí, en mi escuela y en muchas escuelas rurales que conozco, se lleva trabajando con situaciones de aprendizaje, pero quizá a lo mejor no le llamábamos situación de aprendizaje. Es decir, que cambia quizá la forma o sea, el vocabulario. Pero en realidad, cuando te adentras en lo que es, digo, madre mía, pues si DUA, aquí llevamos haciendo DUA, yo qué sé, toda la vida. Y situaciones de aprendizaje es que trabajamos así, con situaciones de aprendizaje. Entonces, sí que quizá veo yo que en la metodología de la escuela rural, esto que ahora se habla y que parece que es como una cosa diferente o algo, un invento nuevo, es que de verdad que desde la escuela rural yo no lo veo así, lo veo como que ya llevábamos tiempo haciendo este tipo de cosas, solo que no lo llamábamos así. Y luego, con respecto a lo que decías, es verdad que yo creo que hay que acercar un poco la escuela rural al ámbito universitario. Yo es que es verdad que esto lo he comentado con muchos compañeros. Digo, echo muchísimo de menos que entre las materias o las cosas que se hagan en la universidad, de los que se van a formar, haya algo de escuela rural o un máster que se pueda hacer de escuela rural. Ahora ya creo que se pueden hacer prácticas en el entorno rural, que me parece súper interesante, porque prácticamente todos los maestros, y mira lo que dices, que luego piden comisión de servicios, porque parece que da miedo, pero es que por la escuela rural es que tenemos un territorio básicamente rural y va a haber que pasar por esas escuelas. Y es verdad que ahora que estamos aquí lo comento porque me parece interesante que para los que se están formando, pues que de alguna manera haya una conexión entre lo que se está haciendo en las escuelas rurales, que se acerque de alguna manera al ámbito universitario, porque parece como si fueran... yo creo que la universidad también debe de ser vida y de alguna manera tiene que haber como una comunicación de que estos universitarios que se están formando sepan que eso existe y que se hace. Y una buena forma, pues es ahora creo que ya sí se pueden hacer prácticas en el entorno rural y me parece una idea estupenda.
Porque además, otra de las cosas, se pide comisión de servicio porque se desconoce. Es verdad que la escuela rural así de entrada, pues en mi escuela me ha pasado mucho que llegan llorando, pero es que luego se van llorando también. Entonces también hay que darse la oportunidad, creo yo, de conocer la escuela rural. No llorar y no ir, sino ir y luego ya opinas, porque de verdad que en mi escuela es que digo, jolín, siempre venís llorando porque decís dónde está esto, pero luego vais llorando. Entonces que de alguna manera, pues también es verdad que hay que conocerlo. Y una vez que lo conoces, pues ya puedes tener una opinión. Y también es verdad que esto, Adolfo, creo que alguna vez te lo he escuchado a ti y lo comparto, que es que la escuela rural también hay que quererla. Quiero decir que todo el mundo no va a amar lo mismo, pero los pueblos que decimos, ¿qué pasa con los pueblos? ¿Qué se puede hacer? Es que lo primero que hay que hacer es tener un cariño hacia eso. O sea, una persona no se queda en un sitio si realmente no tiene un vínculo del tipo que sea. Y tiene que haber un vínculo de que, yo por ejemplo, a mí la escuela rural me enganchó en su momento y me enganchó. Y como algunos de los que están aquí, pues posiblemente me jubile, pero la escuela rural siempre irá conmigo. Y donde se hable de escuela rural, creo que intentaré estar. ¿Por qué? Pues porque es algo que lo quieres, lo amas y trabajas por ello. Factor fundamental, ese sentimiento hay que tenerlo. Entonces, claro, es como lo de los pueblos, cuando oigo mucho. ¿Y qué hay que hacer para que la gente se quede? Pues hombre, evidentemente, lo primero hay que querer. Pero también hay que darte la oportunidad de conocerlo. Entonces, para estas jóvenes que veo aquí, es muy importante esta conexión universidad, escuela rural. Y entonces, barajar la posibilidad de hacer, pues no sé, alguna actividad de que eso se conecte, pero me parece también que es el foro de decirlo y de darle vueltas porque es interesante. Porque es verdad que la escuela rural tiene muchas cosas interesantes. Te permite una metodología que de verdad se puede disfrutar mucho y que si de verdad queremos que la educación sea algo que sirva, que yo creo que al final es lo que los maestros que amamos nuestra profesión queremos, que nuestro tiempo sirva para algo. Yo ya siempre digo en la escuela, a ver, que lo que hagamos sirva, porque realmente estar aquí haciendo cosas sin un sentido o que realmente tú estás viendo, ¿y esto para qué? Pues mejor no hacerlo. O sea, la escuela rural yo creo que a mí lo que me ha permitido y por lo que sigo ahí, que podría estar en otro sitio, pero por lo que sigo ahí es porque me permite hacer cosas con interés y que resulta interesante, que te permite vivirlo, compartirlo, transmitirlo también a las familias y crear ese ambiente de que dices, oye, pues parece que lo que hacemos entre todos, porque también es verdad lo que decías, que el papel nuestro también ha cambiado mucho, pero parece ser que lo que hacemos entre todos y abrir la escuela, abrirla y que entre todos nos enriquezcamos, dices, parece que sirve. Y eso es lo que te mantiene en la llama de seguir. Entonces, bueno, pues no sé lo que quería un poco aportar al hilo de lo que estabais también comentando. Yo lo que quería comentar un poco es que nos estamos centrando en la escuela rural, que creo que aquí todo el mundo somos defensores de la escuela rural y lo tenemos clarísimo. Y partíamos, estamos ya trabajando sobre algo ya que todos compartimos, pero la escuela rural es un periodo de 9 a 2, de 9 a 1 en junio y de 9 a 1 en septiembre. Entonces, cuando hablabas de la comisión de servicio, plantéate, o yo me planteo, ese estudiante que viene de una universidad como Cuenca, de esas actividades de ocio y de otro tipo de cosas, cuando le dan de destino un Vega del Codorno, porque es un sitio que conozco además, en el cual tenemos 4 alumnos, 5 personas que viven en invierno y pretendemos que ese compañero se quede allí y apueste por eso, que está claro que lo que queremos lograr, lo que pues te decides ir allí y crear tú las actividades por la tarde. Pero aquí yo creo que tenemos que poner el foco en otras instituciones, ya a nivel legislativo, a nivel de ayuntamientos. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar es que si no hay ciertos servicios en los pueblos, evidentemente ninguna familia puede ir. ¿Quién puede plantearse estar con unos niños de 9 a 2 en una escuela rural, en un colegio? A mí me encanta vivir, pero tienes que estar de 9 a 2. Entonces, si quieres ir a un pueblo y no tienes ciertos servicios de comedor, de desayuno, de hora matinal, de clases por la tarde, ¿quién puede irse? ¿Qué familia se puede permitir? Ahora tenemos la fibra que está llegando a todos los pueblos, por lo tanto ya tenemos algún tipo, pero claro, los ayuntamientos y las instituciones tienen que hacer un esfuerzo extra por soportar y dar apoyo a este tipo de cosas, si no, ninguna familia se va a poder quedar a vivir. Hay pueblos en los que sí, en los que son un poco, estamos hablando que realmente en Cataluña
no sé, a lo mejor pasa, no sé cuántos alumnos tendréis por pueblo, cuánta gente vivirá, pero o sea, hablamos de pueblos que a lo mejor están 50 personas o 30 personas en invierno. Sí, sí. Entonces, que el pueblo más cercano lo tienen a 30, 20 kilómetros, que es un pueblo de 100 personas. ¿Qué tipo de ocio tienen esos niños? ¿Qué tipo de...? Y luego esos padres, muy bien, tendrán que ir a trabajar, tendrán que dejar a los niños, ¿a quién se los deja si viven en el pueblo 20 personas mayores? Entonces, ciertos servicios, aquí estamos hablando de la administración, tendrá que hacer un esfuerzo extra por mantener cosas. Se quitó la EGB. Quitamos la EGB, los alumnos ya en vez de salir a los 14 años, se van a los 11 años. A los 11 años ya no están en el pueblo. Pero es que se centralizó servicios como la Guardia Civil, que antes estaban en varios pueblos, ahora se están centralizando a pueblos mayores. Entonces, estamos haciendo... nosotros podremos innovar y podremos pintar la escuela rural lo más bonito que sea, pero sin estos servicios, ¿cómo vamos a pretender que la gente vaya a vivir a los pueblos? Tengo un alumno que, pobrecito, vive solo en su pueblo, es el único niño que hay en Pajaroncillo, es decir, es el único niño que hay en Pajaroncillo. Y yo, claro, cuando viene a clase digo, pobrecito, aquí es el único momento en el que se puede, pues claro, Tenemos nosotros una niña que está sola. solo en su pueblo, claro, sus padres son padres pastor, es pakistaní, pues es que el trabajo que vienen a hacer aquí a desempeñar, pero claro, son familias con una necesidad de un trabajo en un pueblo, pero ¿qué les ofrece ese pueblo a esos niños? Nada. A los niños y a la familia. Y a las familias, la familia claro. Además, esa familia, por ejemplo, creo que ni siquiera tienen coches, es decir, no se pueden desplazar. Ese niño, cuando el transporte escolar le permite venir a las actividades, viene, pero si es una cosa fuera del transporte escolar, ya no puede venir. Sí que se dan subvenciones itinerantes en las que pero... temporalmente va una persona a hacer ciertas horas, pero luego esa subvención se termina un año, dejan 6 meses de estar, en verano tienen una... Entonces, ahí tenemos un problema. Si no creamos un grupo de personas itinerantes que vayan a los pueblos y que tengan ciertos servicios desde por la mañana hasta por la tarde, pues no podemos enseñar la forma de ayuntamientos, diputación, habría que, pues eso... Yo creo que eso sería, digamos, la piedra, la base, la piedra angular sobre la cual nosotros en la escuela pues podríamos enseñar lo que tenemos. Pero claro, ¿cómo vamos a llamar a la familia si no tenemos esos servicios básicos? Y la creación de empleo también para las familias que van. Es que todo al final tiene que estar relacionado. Eso es fundamental también, si no las familias no van a ir. Es que la educación es un elemento. Claro. Así que las políticas tienen que ser políticas transversales, porque si no, transversales y yo creo que en los territorios rurales flexibles. Cuando veníamos en el coche lo veníamos hablando, vamos a ver, hasta dónde llega que el derecho a la educación de todos los niños y de todas las niñas se tenga que dar en el propio municipio. Yo pienso que cuando un municipio tiene al lado otro municipio, otra localidad, y en uno hay 3 niños y en otro hay 3 niños, a mí me parece que eso no debe existir. Lo siento, y soy una gran defensora de la escuela rural. O sea, es decir, no es lo mismo mantener una escuela con 3 niños en un pueblo perdido en el Pirineo que no tiene comunicación, o yo estoy hablando de Teruel, en Camarena de la Sierra, que está en Jabalambre, con una... que en otra zona del campo donde tienes un pueblo aquí a 5 minutos en coche o menos, otro pueblo 3 y 3. Vamos a ser un poco... Lo que pasa es que luego ahí interfiere también los medios de transporte, que vale, a lo mejor la niña de 3 años que tiene autismo la tienen que meter con el transporte escolar que va a otro pueblo y claro, pero la niña de 3 años que tiene autismo en los 3 años tampoco va a tener ahí un profesor de apoyo, o sea, quiere decir que a lo mejor no, tampoco lo tiene. Hay que ver los casos, las situaciones, porque a lo mejor esos pueblos dicen, claro, los ayuntamientos, bueno, pues a lo mejor vamos a centralizar las actividades extraescolares en uno de los pueblos y en el otro la escuela, de manera que haya un trasvase de actividades. Los temas de los itinerantes que están a demanda, las necesidades a demanda, que en muchas zonas se están poniendo. ¿Por qué tiene que haber un autobús por unas... O sea, que ahora hay transporte a demanda, es decir, ¿quién tiene que ir al médico el jueves? 8 personas, una furgoneta les coge y las lleva al médico, que a lo mejor el autobús va el lunes y no hay nadie que tiene que ir a la cabecera de la comarca. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tendría que ir a unas políticas más cercanas a los territorios, y entonces eso sería una manera, pero claro, ¿cómo le vendes eso
La al pregunta... alcalde del pueblo. Tienes la pelea con los ayuntamientos. Exacto. El que se queda el colegio, pues el ayuntamiento mejor. La pregunta clave... Pero eso si hay unos criterios más o menos... En general somos egoístas. Ya. Entonces, si tú tienes el pueblo, pues a lo mejor te llevas más gente a vivir a ese pueblo. Si tienes la escuela. Yo creo que en el fondo es el gran problema. Al final los Desde la óptica de nuestra, que no es una óptica más geográfica del desarrollo rural, ahora mismo el gran cuello de botella es ese. Es decir, el ayuntamiento ya, primero, es absolutamente inútil a escala de gestión porque no puede gestionar nada, porque no tiene recursos para gestionar nada, pero rechaza ceder nada. Dice, pues si no tienen nada, no tengo nada, pero en mi nada. En mi nada, ¿vale? En la ciudad pequeña, ¿no? En la ciudad, en Cuenca, a ti llevar a los escolares al niño y tardas 15 minutos te parece la cosa más normal del mundo, a nadie nos parece eso. Voy de lado a lado de Cuenca porque no me quiere hacer no sé qué, pues voy. Si fuera Madrid, no te molestaría hacer 45 minutos para llevar al niño a hacer no sé qué porque te lo han tocado hacer no sé qué, no es Barcelona, ¿no? Pero no hay una apuesta. Pero nada, no dices, ya, pero de Reino Carbonera, ¿cómo vas a llevar a los niños por la tarde? Sería algo más normal. No, pero esa mentalidad de los pueblos y esa idea de tal, pues está muy arraigada. Yo que no tengo casa en Reillo, mi madre cuando va a Reillo dice, hay que llevarse de todo, que allí no hay tienda. No, pues digo, coche, de 5 minutos en Carbonera y hay 3. No tienes que llevarte nada. Te vas y lo compras. Pero esa idea es ahora mismo uno de los problemas, ¿no? Es decir, es necesario crear una estructura administrativa y organizativa intermedia, ¿no? que concentre pueblos que estén a 15, 20, media hora, ¿no? Y distribuir los servicios, ¿no? Distribuir los servicios allí. Entonces, dice, tiene mucho sentido, si me llama Rodrigo Molina, me haga un sartenazo, ¿no? Pero tiene sentido los 4 niños son la vez hasta la cita de minutos. Sí, pero ¿Tiene sentido? Pero la administración, o sea, realmente cuando hablan de despoblación, hay una apuesta real, por trabajar la despoblación. Ahora parece que han dado 1.000 euros por actividades extraescolares en los pueblos de Cuenca. Se las han dado a las AMPAs para hacer actividades extraescolares. Muchas de las AMPAs ni son capaces de ponerse de acuerdo para crear esas actividades porque incluso no hay niños por la tarde. Pero con eso solventamos esa despoblación. En Canarias están poniendo sueldos de 2.800 euros a los maestros. ¿Por qué Canarias pone sueldos de 2.800 euros? Creo que era, lo estuve viendo en un artículo el otro día, lo estamos hablando. ¿Por qué? Porque la gente no quiere irse a Canarias de maestro, porque incluso no sabe si ellos mismos son capaces de nutrirse de maestros. Entonces tienen que intentar captarlo de alguna manera. Pues a lo mejor si quieres hacer una apuesta en firme por la escuela rural, igual hay que coger a ciertos funcionarios o a ciertas personas y decir, no, el que haga realmente una apuesta por vivir y en este sitio y crear una familia y tal, a lo mejor hay que... y al final las personas funcionamos así. ¿Cuándo empezó a haber unos accidentes? Cuando entró el carne por puntos, ¿no? Si queremos realmente que a lo mejor, que puedes ser un enamorado de la escuela rural y te puedes ir a vivir porque te gusta y tal, pero tenemos, si la administración quiere dar un paso adelante, debería funcionar pues, de esta manera. Y de esta manera, el tener ya a ciertos funcionarios, sean maestros, sean guardias civiles, sea lo que sea, ahí ya se generaría pues, unas sinergias entre eso y las actividades que hicieran por la tarde, ya vendría gente, ya las mismas personas serían las que ya harían las actividades, pero aquí, ¿cuántos maestros van y vienen a los pueblos de Cuenca todos los días? No te digo el 90%, por no decirte el 95%, de maestros que están dando clase en zonas rurales. 90% a lo mejor. Y no es lo mismo la escuela rural de alrededor de Cuenca que si Que te vas lejos. a la de Guadalajara, que yo estaba en la de Checa con un ámbito de itinerancia de 70 kilómetros, con nieves, y sin nada alrededor, porque no tienes Teruel a 1 hora y media, Cuenca otra hora y media y nada más. Pues no puede ser lo mismo que tengas el mismo suplemento de sueldo y la puntuación de difícil desempeño en el maestro que esté en Checa que el que esté en Villarreal, porque al final pues, cambia muchísimo y te expones mucho más. Tienes que estar haciendo 40 kilómetros para ir, cualquier itinerante para ir de un colegio a otro,
con nieves y con peligros que requiere. Entonces, si tuviera algún tipo de beneficio en cuanto económico o de puntos y tal, pues a lo mejor hay gente que se anima y se está allí durante un tiempo prolongado y se puede hacer mucha más vida. Porque allí sí que no las tiene, obviamente. Me parece interesante lo que decías, esta forma de agruparos, ¿no? ¿Y cómo pedís esto? Pues esto sería la iniciativa que habría que luchar por eso y plantarse en Toledo y decir, bueno, que esto hay que cambiar, que no es lo mismo estar en Cuenca o en pueblos cerca de Cuenca que estar en otros sitios. Pero claro que en Toledo no se imaginan qué tipo de vida hay en ese tipo de pueblos. Porque nosotros cuando lo declararon zona catastrófica, porque estuvo en invierno nevando todos los días, y era como, no, tenéis que estar en vuestros puestos, ¿verdad? Pero si tenemos 70 kilómetros de itinerancia con 1 metro de nieve, ¿cómo estoy en nuestros puestos? No te puedes imaginar desde Guadalajara capital que esté la nieve que te llega por la rodilla, porque allí lo tienen todas las carreteras limpias y las quitanieves de la Diputación de Guadalajara están en la capital, hasta que llegan a Checa, son las 12 o la 1 del mediodía. Entonces no te lo puedes imaginar. Te puedo decir no puedo andar, pero entonces me puedes decir exagerada. Pues no, es la realidad. ¿Tú eres maestra itinerante? Ahora mismo no, pero he estado. Pero has estado como maestra itinerante. Tendrá tu trabajo en Checa, Chequilla. La Laponia de España casi. Toda una experiencia. ¿Los tutores también itineran en los clases? No, En primaria no. En Y de primaria. infantil la mayoría tampoco. Y lo que se suele un poco organizar también es que el tutor también tenga una especialidad más. Entonces, pues se reducen las itinerancias. Pero claro, al final tampoco puede tener todas las especialidades ni estar. Entonces, alguien tiene que itinerar. Pues pocos que sean. Se intenta reducir al máximo, porque hay entre Peralejo de las Truchas, que está pegado a la provincia de Cuenca, hasta Orea o Tordesillas, que está ya en Teruel, es que tiene 70 kilómetros y está dentro del mismo ámbito de itinerancia. Y eso, pues carreteras que no están, que no son muy... ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas secciones? Son 5 secciones. Pero porque los CRAS, cuando se hicieron y cuando se vuelven, por lo menos en mi comunidad autónoma, se hacen desde los despachos. Claro. No se hacen, ¿Entiendes? Lo mismo que Es súper difícil de ser medio. Claro, Y tú haces lo que es humano aquí en cualquier... Aquí no tenéis comarcas, pero en Aragón que hay comarcas que tienen, por ejemplo, entre otras cosas, las competencias deportivas, del fomento del deporte. Cuando un colegio, cuando un CRA, hay CRAs que pertenecen a 2 comarcas, ¿vale? Porque hay pueblos de una y de otra. Solicitan dinero a la comarca para hacer una excursión, pero solo les pagan a los niños que son de sus pueblos. Si la otra comarca no da dinero, o los niños de esos pueblos no pueden ir, o el colegio tiene que hacer un extra que dicen, ¿y por qué a estos les paga el colegio? Ya, ¿entendéis lo que quiero decir? Imaginaros, quien se inventó las comarcas cogió el mapa y dijo, por aquí costó. Los geógrafos que no tienen ni idea de hacer esas cosas, con todo mi cariño, ¿vale? No, porque digo, pero pues, no, los geógrafos no, los políticos. Si lo hubieran hecho los geógrafos, no. Entonces, quiero decir, ese tipo de cosas son las que las políticas no pueden ser la política educativa por un lado. La vivienda es el peor, el elemento peor que en este momento existe en las zonas rurales. No hay viviendas. Claro, ponte a buscar vivienda. Hay maestros que quieren vivir en el pueblo o en el de al lado, me da igual. Cuando dices en el pueblo no tiene por qué. José siempre decía que el maestro no debería vivir en el pueblo donde enseña, sino en el de al lado. Lo sigo diciendo. Lo sigue diciendo. Porque el contacto a veces, ¿verdad? No, porque no eres nunca el maestro, la maestra. Eres. Pero bueno, con esa salvedad. Y no pueden vivir. Porque si hay, les cobran lo mismo Lo poco que hay es caro. que en la ciudad. Dice, pues para pagar esto me voy a Teruel o me voy a... Y estufa de leña. ¿Entendés? Al final tampoco tiene de Entonces, la casa que tienen de verano. Ese es un tema que es muy importante, que es importante. Después de este rosario de bondades, no, de bondades y después de los expertos luego ellos que lo vendan en comunicación y el marketing, que se resuelve o se resume en la oferta de demanda, ¿vale? Es un tema de oferta de demanda. Claramente. Entonces, desde la administración se ha estado oyendo continuamente las quejas, fundamentalmente de los docentes, de los padres también. Pero el resumen de las bondades que habéis empezado hablando de la palabreja, que es la que se nos ha quedado hoy en esta mesa redonda,
¿qué nos quedamos con las bondades de la escuela rural? Los compañeros que han hablado de, como Marta, que estuvo en Laconia, y algunos más que han sufrido, y a nosotros nos han comunicado, lo de poner centros de difícil desempeño o de dar gratificaciones, es que no había otra forma para que la gente al menos tuviese una compensación. Y es cierto que eso va en contra de lo que estamos diciendo, del espíritu de querer estar allí y hacer algo útil, ¿no? Pero ¿qué nos queda de las bondades de la oferta y la demanda para que vosotros lo podáis vender? Tú, Montero, experto en... Y la primera pregunta que me hago después de escucharos es, ¿la escuela rural es capaz de convertirse, de transformarse en un factor de abandono de los pueblos y transformarse en un factor de atracción? Porque esa es la pregunta. Hasta ahora, por lo que estamos contando, es un factor de abandono de los pueblos. ¿Se puede convertir en un factor de atracción? Pienso que hay algunas ventanas de oportunidades muy interesantes. Algunas ventanas de oportunidades en este momento concreto muy interesantes. La financiación, que hay unas líneas de financiación propias para las zonas rurales. La tecnología, que ofrece una serie de posibilidades que es mucho más fácil implementar en la escuela rural y pueden solventar muchos problemas de intercambio de redes, de generar contenidos. Y yo creo que en Castilla-La Mancha existe una ventana de oportunidad muy interesante que se nos ha dado en los últimos años, que es que si antes lo que no quería nadie era la escuela rural, ahora lo que no quiere nadie es el corredor del Henares, la Sagra, ¿vale? O sea que hay una oferta, hay una ventana de oportunidad que en realidad, comparativamente, la escuela rural ofrece unos atractivos hacia un tipo de población. Entonces la pregunta es, además de solucionar los problemas, etcétera, etcétera, ¿la escuela rural puede convertirse en un factor de atracción de población? Porque a lo mejor, si los propios políticos son capaces de entender que muchas de las partes de las soluciones de las políticas de reto demográfico pasan por la escuela, no es un factor aislado, sino que pasan por la escuela, y no estamos hablando ya solamente del Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Transición Ecológica, otros ministerios con mucho más presupuesto y mucho más fuerza, entienden que la escuela rural puede ser un factor de atracción. La pregunta es posible que la escuela rural se transforme en ese factor de atracción? ¿Podemos revertir que en lugar de ser un factor de huida sea un factor de atracción? Que a lo mejor tiene que ir acompañado de una política de vivienda pública rural. Claro, que a lo mejor el problema es que nos estamos centrando y estamos aislando la escuela rural, la problemática de la escuela rural la estamos centrando única y exclusivamente en el Ministerio de Educación, pero a lo mejor es una cosa mucho más transversal. Yo, Montero, como elemento. Tengo que partir una lanza por vosotros, por este seminario, porque es la primera vez que desde el punto de vista de lo que yo conozco de la educación de la provincia, que es mucho, yo os admiro a tu departamento de lo que estás haciendo, porque un primer objetivo era que la escuela rural entrase aquí con expertos, con gente, para que se supiese lo que es la escuela rural. Y vosotros lo que estáis haciendo ya unos años es que bueno, yo tengo que descubrirme, es decir, que estáis, digamos, inyectando en la propia universidad a los futuros maestros lo que es la escuela rural, y eso ya es beneficioso, porque se van a encontrar una escuela en la que vosotros les estáis diciendo qué es y qué va a ser. Las otras ramificaciones de una política educativa en relación a mejorar el territorio, eso a mí ahora mismo se me escapa de las manos. Estamos oyendo continuamente, como sabéis, en todos los ámbitos, tantas cosas sobre la España despoblada, que no lo creemos. No lo creemos lo que somos de una zona rural y lo que hay en la escuela rural. Y es difícil que un profesor o un maestro esté allí cuando no solamente puede tener una buena escuela, pero no tiene nada más, como dice Marta. No hay nada más. Mejorar esa situación a nivel de la escuela rural en Cuenca, en Teruel, en Soria, no sé cómo se va a hacer, económicamente, políticamente. Y me quedaba un argumento más de ventana de oportunidad, ¿vale? Perdón. Y vuelvo atrás y ya te paso. Otra ventana de oportunidad que está ocurriendo es que hay un cambio de mentalidad. Y lo estamos notando los que estamos en clase. O sea, tú ahora mismo vas a cualquier clase y preguntas cuántos sois de pueblo, cuántas sois de pueblo, y hay mucha gente que te levanta la mano a la primera. Y el marginado es el que no tiene pueblo. Eso es una cosa muy curiosa. O sea, cuando tú llegas a una clase de las futuras maestras y maestros
y están orgullosas de ser de pueblo, de venir de pueblo, incluso, que es una cosa que habría que estudiar, por qué la escuela unitaria o la escuela rural genera muchas más vocaciones de maestras y maestros que una escuela normal, porque no es normal, o sea, no es normal la cantidad de gente de pequeños municipios que están estudiando aquí. Eso también es una ventana de oportunidad, cuando hay mucha gente del medio rural que se reconoce como parte del medio rural y que tiene la vocación de ser maestro, ha adquirido esa vocación de ser maestra en escuela rural. Ha tenido una buena experiencia como alumno. Eso yo creo que es un cambio radical. O sea, tú preguntabas hace 10 años tal que era de pueblo y nadie levantaba la pueblo. Y ahora la levantan más alto cuanto más pequeño es el pueblo. Y eso yo creo que es un cambio importante. Creo que tengo a la decana, que me pida la palabra a la decana es la bomba, vamos. Cuando esté como decana es una cosa. Pero quiero opinar como cualquiera de vosotros y en un tema que me gusta y que creo que es importante para nuestras facultades. Y desde ahí es de donde quiero hablar. Nuestros alumnos nada más terminar, ¿dónde van? A una escuela rural. Luego la realidad la conocen todos. Y además les toca en los peores sitios porque es lo que quedan libres, en las bolsas, ¿no? Luego la realidad la conocen. La disfrutan, lo has dicho. Cuando están allí te enamoras del sitio, te gusta, pero la sufren. Porque no hay ayudas para poder estar allí, porque los desplazamientos, la mayoría utilizan su coche, van con su gasolina, etcétera, etcétera. Pero se agarran a eso porque es su primer sitio. Y además es que llevan la frescura de recién salidos, el interés, las ganas, la innovación a las escuelas. Si eso desde la administración se apoyase a nivel de 5 años seguidos en ese puesto de trabajo donde tú te buscas una casa, tienes casa para 5 años, haces vida, conoces el pueblo, te conocen, generas, y yo creo que eso afianzaría muchísimo, bueno, en mi punto de vista, afianzaría muchísimo el que la gente conociese el pueblo, se quedase, se crease más dinámica en ese sentido. Antes estábamos de las escuelas de maestros. Y funcionaban muy bien, y había ciertas ayudas, las viviendas. Entonces, eso funcionaba muy bien. ¿Pero para qué se necesita para eso? Que el ayuntamiento apueste por el pueblo, y apueste por el pueblo como trayendo mejoras dentro de la escuela. ¿Quiénes son los que dan vida a la escuela? No solo los niños, los maestros. Entonces, es un poco esa política que yo creo que hay que trabajar. No es la escuela, claro, la escuela es fundamental y el maestro más. Pero para que eso se quede y eso arraigue y la escuela funcione y se atraigan otras cosas, o el pueblo está implicado, y digo el pueblo, no solo el ayuntamiento, el pueblo está implicado, o poco podemos hacer. Entonces, Ana, pero te pregunto, mira, en Aragón hay un sistema de las plazas de 3 años, ¿vale? Las plazas de 3 años salen para interinos, determinadas plazas a las cuales pueden optar determinados centros que no tienen plazas, que ese es el engaño, muchas veces, que no tienen funcionarios definitivos, ¿de acuerdo? Que tienen mucha movilidad. Muchos centros no pueden optar porque sí que tienen funcionarios definitivos que no han ido nunca, pero los tienen, entonces no pueden optar a esas plazas. Ese es el primer engaño. Segundo, hay datos que dicen que las plazas que salen de ese año no se cubren en la primera vez que salen. Es un contrato de 3 años, salvo que haya concurso de traslados y entonces se la pueda quitar un definitivo. Lógicamente eso es como todo. Pero no se cubren en el día, cuando salen en julio o en septiembre esas plazas, no se cubren todas. Con lo cual, algo está... O sea, ¿entendéis? O sea, les están asegurando que van a estar fijos en un sitio 3 años, que no tienen que volver a concursar el año que viene. Porque no quieren renunciar a la vida que tienen. Y no se cubren todas. ¿Sabéis cuál sería la respuesta técnica a eso? Lo primero que tendríamos que hacer es una encuesta porque no las cogen. O sea, lo primero sería el conocimiento de por qué esas plazas no se cogen. ¿Cuáles son las razones? Lo primero sería pues conocerlos, preguntarles, hacer una encuesta, hacer una serie de entrevistas, saber cuál es, porque muchas veces creemos que sabemos las cosas, pero es una opinión acientífica. Muchas veces, porque claro, cuando tú, por ejemplo, trabajas con estudiantes y dicen, ¿por qué eliges una titulación u otra? Nosotros pensamos que son criterios objetivos, pero el ser humano elige las cosas por criterios emocionales y no racionales.
O sea, muchos alumnos que nosotros tenemos están aquí porque quieren estar más lejos que sus padres, pero quieren volver el fin de semana, porque su amigo eligió esta facultad, porque el otro, ¿vale? Entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer es conocer cuáles son las razones para que esas plazas se queden libres, y un conocimiento científico y estadístico. Porque si no hay ese interés, tiene que haber un interés por parte de quien corresponda por conocer cuáles son las razones. Porque si no las conocen las razones, de luchar contra eso es como soltar cañonazos y ver si aciertas o no. ¿Por qué? Porque claro, nos podemos imaginar, pero habría que preguntar a la gente que está en capacidad de ir ahí por qué no. Y una vez que tengamos esos datos, pues a lo mejor descubrirías que hay miles de causas, unas resolubles, que se podría trabajar, y otras irresolubles. Pero si el problema es que no van a encontrar casas, o no van a hacer no sé qué, o va tal, pues a lo mejor, claro, a lo mejor deberían ir acompañados por ahí. No sé, que pongo el caso, pero estamos hablando de conocimiento intuitivo, no de conocimiento científico. Yo creo que sería la primera razón, ¿no? Martín. Buenas tardes, primero. La verdad es que me está gustando muchísimo la mesa esta ovalada. Y especialmente me ha gustado la intervención de quienes conocen el entorno, especialmente la intervención de Juanma, ¿no? Vamos a ver. Primero yo creo que la iniciativa que habéis tomado como cátedra y las profesionales que se dedican a ello, pues absolutamente encomiable. Pero yo creo que tampoco hay que perder mucho el tiempo en investigaciones que ya las sabemos. Que los maestros no quieren ir a los entornos rurales, especialmente algunos, pues no hace falta preguntar a muchos, por dificultades materiales, es decir, materiales de comunicación, económicas, de aislamiento. Eso no hace falta, digamos, investigar mucho, porque así es. Por lo tanto, yo creo que habría que ver cómo se soluciona eso, ¿no? En consecuencia, otra pregunta también de si se actúa por separado la Consejería de Educación respecto a otras consejerías. Yo creo que esto básicamente sería de la Consejería de Ordenación del Territorio, si la hay. Y si no hay, debiera haberla. Es decir, no debiera haberla en el sentido de que esto tiene que plantearse en un sistema de organización administrativa por parte de las administraciones, donde la escuela, la Guardia Civil, el cura, ¿por qué no? En fin, la enfermera, el enfermero, los médicos, que se replanteen desde una perspectiva de una necesidad del territorio para organizarlo de otra manera. Luego, por otra parte, quería hacer también, compartir con vosotros, vamos, una reflexión. Que la escuela ha sido siempre motor de desarrollo y que cuando la escuela ha desaparecido de determinados ámbitos, digamos, el desarrollo, especialmente la población, se ha venido abajo, pues tampoco hace falta dedicar una tesis a ello, porque yo creo que eso ha sido evidente. Es decir, se cierran las escuelas en los años 60, pues las poblaciones rurales pues se vienen abajo. Claro, ¿se puede iniciar el camino inverso? Bueno, pues de alguna manera a lo mejor habría que replantearlo. Hubo un paso intermedio con las agrupaciones que se hicieron en los años 70, bueno, no resultó tampoco, pues a lo mejor que resulta, pero insisto, desde esa perspectiva de un nuevo planteamiento de ordenar el territorio administrativamente, es decir, en comarcas que por ejemplo tienen en Aragón o tienen en Barcelona y que nosotros no tenemos, CRAS modificados en los cuales participó Adolfo y que se hicieron en un momento determinado y muchos de ellos mal hechos. Entonces, él lo sabe perfectamente que algunos se hicieron mal. Entonces, retomando la idea que decía Juanma, es que yo creo que pasa por efectivamente una reorganización del territorio, también del escolar, lógicamente, y por, desde luego, un catálogo de puestos, digamos, de especial desempeño, que eso, digamos, los administrativistas lo conocen muy bien, que pasarían por años mínimos de destino para esos puestos, ¿no? Que pasarían, por supuesto, por un incentivo en puntos que me parece que apuntaba mal, o en un incentivo absolutamente económico. Y luego, pues efectivamente, además de este plan tan bonito que en la provincia se ha destinado al plan por Cuenca, pues a lo mejor también tenemos que destinar recursos a un plan por las escuelas. Es decir, si tuviésemos un servicio de intercambio de pequeños núcleos donde los niños puedan intercambiarse 4 o 5 veces al día, en torno a Villalba para los que son de esa zona, pues a lo mejor era todo más fácil, ¿no? Yo creo que apelar un poco al romanticismo
romanticismo de las bondades y no bondades de la escuela rural, pues tienen bondades infinitas y algunos déficits insalvables. Eso ya, yo creo que ya los tenemos. Viene muy bien que se investigue, ¿no? Pero yo creo que habría que ahora incidir, desde mi punto de vista, en otras, digamos, otras competencias, con ordenación del territorio, con, no sé, Ministerio del Interior, si sale de no, para llegar a una verdadera reorganización territorial. No se trata de cambiar pueblos, por supuesto, ¿no? Pero ese es el por eso yo decía que hoy el principal cuello de botella es el problema que al final es identitario, porque es el de Beamuz es de Beamuz y no quiere ser, ¿no? El municipio inviable que se niega a dejar de ser un municipio inviable, ¿no? Para integrarse en una escala mayor, claro, pero la única solución es un poco lo que nosotros hemos planteado en las otras cosas que hacemos en la cátedra, ¿no? En esos divinidades que hemos llamado, es decir, vamos a buscar una escala, la escala de la comarca aragonesa o catalana es demasiado grande para esto, pero vamos a buscar una escala intermedia, de forma que el municipio siga siendo municipio, pero se pueda funcionalmente la escala sea otra. ¿Cuál es a priori con sus disfunciones que habría que corregir? La de los centros de salud. La escala buena es la forma básica de salud, ¿no? Porque más o menos tiene siempre un centro de salud unos 15-20 minutos, con mucho media hora, de cualquiera de los municipios. Entonces, esa sería la agrupación lógica para mí, como geógrafo, ¿no? En la que me dedico a estudiar la agrupación lógica de escala funcional, ¿no? Que debería ser lógicamente la misma desde el punto de vista administrativo, ¿no? Porque al final dice las competencias municipales, pero ¿qué competencias puede desarrollar un municipio que no tiene para pagar la luz de la farola? No puede desarrollar nada, ¿no? Porque es tan pequeño que no tiene ninguna capacidad ni de gestión, ni de ejecución, ni de planificación, ni de prácticamente nada. Entonces, lo lógico es eso, esa escala. ¿Vale? Y en esa escala se distribuyen los servicios, normalizando que es normal moverse 15 minutos para hacer algo. Normalizando eso. Sí, y con respecto a los incentivos, ahí sigue aparcada, vigente, aunque nunca desarrollada, la Ley de Desarrollo Rural de 2007, que contempla blanco sobre negro, ¿no? y en vigencia legal, lo verdad que ninguna consejería le ha dado la gana hacerlo, que se puede pagar más a los funcionarios que tengan residencia de retiro nacional. Que se puede pagar más. No vamos a ver cómo le damos la vuelta a Caramelo, a ver si los engañamos, ¿no? Yo estoy aquí desde unas condiciones de vida más complicadas por las circunstancias, ¿no? Para cualquier servicio tengo que ir más lejos, tengo unos costes añadidos, pagan más, ¿no? Creo que es una cuestión que simplificaría y es una cuestión simplemente de voluntad política, una cuestión de Estado. ¿Han establecido ya la renta? Sí. Pero no a todo, no a la población general. La ley de 2007 establece que a los funcionarios que tengan que, por cuestiones de servicio, tengan que desarrollar su trabajo en zonas rurales, se les compensará económicamente ese desempeño de servicio en una zona menos cómoda. Sí, los ayuntamientos, de hecho, eres Juanma, ¿no? Juanma. Sí. Los ayuntamientos que se pusieron en marcha a partir de la Ley General de Educación, hasta la LOCSE, incluso en el año 80, 90, con el desarrollo que hubo, fundamentalmente por los años de RPS, esos agrupamientos no se pueden hacer ahora, sería inviable porque hay menos población y agruparlos en un centro grande sería inviable económicamente, ¿vale? Y Miriam, además el modelo que tú, Pema, y mucho estáis entendiendo hace tiempo, donde los distintos sectores de la sociedad se agrupasen en localidades más cercanas. Pero has tocado el tema económico. El tema económico ahora mismo podría resolver el tema de la continuidad y la permanencia de los docentes en las escuelas rurales, que es el problema que tenemos. El problema que hay ahora mismo en los estados académicos es que es un interino que llega a Beteta o a Pollatos o a un pueblo y se va al año siguiente a los 2 años. La continuidad y permanencia del alumnado, del profesorado en los centros, ¿cómo se solucionaría?
no sostendría porque no se va a poder hacer que tengan viviendas mejores, que tengan un cine, un teatro, que tengan actividades. Se puede sostener como se hizo antaño, los que lo acordéis, las oposiciones que había a poblaciones de 10.000 habitantes, entonces era al revés. Había oposiciones que eran a poblaciones de más de 10.000 habitantes. Entonces, cobraban dinero, cobraban más dinero. Ahora la respuesta al problema que tenemos real ahora mismo es la continuidad y permanencia del docente en los colegios, sería permanencia de 5 años con un complemento específico. Aunque lo económico no es querer o amar el territorio, es que en el toma y daca y en la oferta-demanda ayuda. ¿Vale? Y entonces, ese para mí que es algo que ya se viene hablando, no es nuevo, aunque vosotros ahora lo estáis reclamando, ya lo hemos oído en alguna conversación, sería un modo, una forma de que el profesorado permaneciese, que tuviese un incentivo, porque eso redundaría no solamente en el alumnado con mejores resultados, sino en el entorno de la comunidad, del pueblo, incluso hasta que se sacan novio, ¿no? Y novias. Pero eso yo creo que enlaza con un problema clave de lo que estamos hablando, que es algo que no nos planteamos en el medio urbano, nos lo estamos planteando en el medio rural. Estamos trabajando con el concepto escuela rural como genérico. No nos planteamos que, cuando hablamos de ciudad, no nos planteamos que todos los colegios son iguales. Hay colegios peores, colegios mejores. ¿Qué es lo que ocurre? Que la escuela rural, al no tener una continuidad, no existe la principal herramienta, que es los casos de éxito. ¿Vale? En realidad, cuando y esto lo podemos ver en el caso de Tragacete o en el caso de la Fundación, los políticos están necesitando casos de éxito. Necesitan casos de éxito. Inmediatamente que tú eres un caso de éxito, te ponen en todos los radares y estás en todos los sitios. La escuela rural, precisamente, al no tener una estabilidad en su profesorado, no puede diferenciar su propuesta de otra escuela al lado. Realmente, una de las grandes herramientas que existen es los casos de éxito. Si en España, por ejemplo, imaginaros un supuesto ranking de escuelas, como existen de universidades o existen de otros, entre las 10 primeras hubiera 5 escuelas rurales, ¿vale? Esos serían casos de éxito. Pero en realidad a la escuela rural se le estaba hurtando la posibilidad de que tenga una personalidad propia esa escuela. ¿Vale? Y esto es muy importante. A un colegio de la ciudad, todos los conocemos, pues al final los maestras y los maestros se van uniendo por afinidades y va habiendo diferencias entre unos colegios y otros. Nosotros cuando tenemos las prácticas, las propias alumnas saben exactamente qué colegio piden porque van a saber qué se van a encontrar en ese colegio. Y sin embargo, esa posibilidad, que sería una herramienta fundamental de tener escuelas rurales de éxito, se le hurta a la escuela rural por la propia falta de continuidad. Yo creo que es una clave fundamental disponer de casos de éxito en el medio rural. Pero yo creo que hay casos de éxito, ¿eh? Claro, hay casos localizarlos, que no se conocen. Efectivamente. Yo estoy seguro de que hay maestros... ¿De qué éxito? Individual, colectivo, me refiero, sí, pero que me refiero que me imagino que es éxito educativo claro, de la gente, pero eso no implica que atraiga población. o sea, no implica que atraiga claro, población porque al final están predestinados a ir a ese colegio las personas que vivan ahí. No eligen el colegio por el hecho porque de, es la del única éxito que pueda escuela tener. que hay. Vale. Nosotros en Cañamares, por ejemplo, la segunda en la Olimpiada Matemática Provincial, el de Cañamares, tampoco sale en la prensa como caso de éxito. ¿Eso le llevaría a alguien a verse atraído por ese colegio? Pues no sé si llegaría hasta ese punto. Pongo sobre la mesa una tontería hipotética, ¿vale? Una tontería hipotética. Imaginemos que los medios de comunicación locales y regionales empiezan a decir que el mejor colegio de la provincia de Cuenca y de la región es Villalba. ¿Vale? Y hay una creencia general en la propia ciudad que el mejor colegio de la provincia es Villalba. ¿Eso afectaría al colegio o no afectaría? Sí. Habría un tipo concreto de familias que se plantearían un cambio de modelo. Nosotros lo estamos viendo. Pregunto, es verdad, pero es verdad que tenemos una continuidad del personal. Cambia mucho el personal que está en los pueblos, en las asociaciones que están, claro, estamos hablando de 80 kilómetros de Cuenca,
80s, con carretera mala, con nieve, con mucha historia, como pasa entre Albacete y Vega. Ahí, por ejemplo, sí que están cambiando interinos cada año. ¿Qué pasa? Las poblaciones cercanas a Cuenca, como son Soto, Mariana y Villalba, sí que estamos un grupo de profesores que estamos sentados. Entonces, se está viendo pues, resultados cuando ya llevas un trabajo con un equipo, pues se ven resultados, pero te tienen que dejar trabajar, tienes que estar trabajando 4 o 5 años para empezar a ver los primeros resultados y que la gente, tanto de la capital como de los sitios, que sea consciente de lo que se está haciendo allí. Tú puedes ser una maestra estupenda y llevar unas ideas que el año que viene te vas. Va a quedar en un año maravilloso que pasó, en ese recuerdo vago que queda de la maestra, que se hablará de esa maestra muchos años en el pueblo, pero al final no tendrás a continuar, que es lo que tú decías. Y es fundamental. Yo creo que ahí ha dado una de las claves de la problemática, sobre todo en promocionar el éxito de la escuela rural, en que no hay esa continuidad por parte del personal, que si lo tienen otras instituciones como la Universidad o el de Cuenca. Porque además eso joda, por lo menos en muchas zonas rurales de las que yo conozco, con el origen sociocultural de las familias. Claro, pero El 99% migrantes cambiantes. Con lo cual, el éxito varía, aunque la continuidad del profesorado no es lo mismo el éxito de un... Es decir, yo siempre pongo, si se parte de diferentes niveles, no es llegar... El que llega, el que está de más abajo es el que tiene más éxito, lógicamente, pues. Pero es que eso es complicado y en muchas zonas rurales hay mucho migrante. Pero además también con unos niveles socioculturales. También ocurre otra cosa y me centro en el tema de la comunicación, ¿vale? También existen otras cosas porque hay otra serie de valores añadidos al tema de la escuela rural, además de la propia escuela, que es una serie de enfrentarse a una serie de problemas que hay en la infancia actualmente, como exceso de videojuegos, poca actividad física, poca relación con el resto de gente, o sea, una serie de conflictos, o sea, una serie de problemas que la escuela rural o el entorno de la escuela rural puede solventar. Entonces, yo creo que Vamos a analizar. yo pongo otros aspectos encima de la mesa. Bueno, yo creo que aquí ¿Salen a jugar a la calle? No. Aquí me parece. Bueno, no sé si vas a hablar. Porque eso también es un dato. Claro, lo pongo encima de la mesa. Sí, solo un apunte. Dime, bueno, ¿qué quedamos? Termino rápido. Vamos a ver, yo creo que el tema hay que analizarlo desde el punto de vista de la educación en general, no solo la escuela. O sea, hay más educaciones, ¿no? Entonces, por la tarde no hay clase. Bueno, ¿qué atención reciben esos chavales? Yo conozco a algún maestro, bueno, yo mismo fui maestro rural de esos románticos que decíais antes. De hecho, no salí del pueblo entre Navidad y Semana Santa, allí estuve. Pues las comunicaciones eran malas y no tenía coche, todo hay que decirlo. Pero yo me sentía lo que después he visto que se llama animador sociocultural, ¿no? O sea, organizaba cosas por las tardes, íbamos a hacer una excursión, otro día hacíamos juegos, en fin. Claro, eso no es cuestión solo de romanticismo, yo creo que tendría que haber una colaboración de otros entes que atendieran a los chavales en esos espacios que están vacíos, ¿no? Y que si las familias vieran que están ocupados con temas que valen la pena, ¿no? De ocio, digamos, sano y informativo, pues llenaríamos un espacio que sería muy interesante también. Contestando eso, hay un drama para mí, ¿no? Es decir, ¿cómo puede estar esto así? Todos los pueblos que tienen niños, ¿no? Todos los pueblos que tienen niños hoy tienen un monitor o varios, ¿no? En función del número de niños, o mínimo uno, ¿no? Monitora, para las extraescolares, para las tardes, porque hay un programa de conciliación familiar que financia, con no mucho dinero, creo que son un par de millones de euros, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, totalmente desconectado de educación y totalmente desconectado de la escuela. ¿Vale? El Instituto de la Mujer le da dinero a los abre una convocatoria de subvenciones, todos los ayuntamientos piden, todos los ayuntamientos reciben.
decir, en función, ¿no? Tantos euros por niño, en unas escalas que permiten contratar a alguien 2 horas, 4 horas, 6 horas, o 3 personas, pero totalmente disociado del cole y de cualquier aspecto educativo. Es decir, que el monitor que tiene que ser, que haga un curso monitor de tiempo libre, de algo, y que hable. Que esté con los niños, para que las madres, los padres puedan dejar a los claro, pero tendrían que ser profesionales, no... Es un disparate. Yo, desde mi punto de vista, decir esto, ¿cómo se está pensando? Profesionales y coordinados, porque son los mismos niños. Por la mañana y por la tarde, son los mismos. Está así. Son esas cosas, ¿no? Que sí, mucho dinero para el reto demográfico, pero muchas veces la propia estructura de administración, ¿no? Y las cosas, todas las obras que tienen, pues confluyen que ¿qué hay que hacer con esto? Pues que decirlo siempre que podamos, que arreglen esto, por Dios, arreglen esto, ¿no? Y que esos monitores se exija una cualificación y que se exija una coordinación, ¿no? Con el sistema educativo, pues sobre nuestra economía, que por la mañana está en el sistema educativo. Eso bien hecho daría un juego impresionante. En el caso de mi pueblo, porque el monitor es sonido de cura. Una pregunta, ¿lo que estamos hablando aquí va a llegar a algún sitio? Sí. Es decir, pues no somos cansinos. Pues no somos cansinos. No somos cansinos. Bueno, lo digo porque han salido un montón de posibilidades y de cosas que se han legislado pero que no se han hecho. Y yo creo que todas las que han salido son importantes. O sea, no es cuestión de esto o esto, sino una I, pondría yo. Sí. Esto entiendo yo que en la universidad es un seminario, investiga, y esta investigación, con los estudios correspondientes que hacéis de tal, puede llegar a la consejería, al ministerio. La universidad es la que investiga. A ver, lo primero, lo primero hay que decir para ser justos en este asunto, que este tipo, el seminario permanente, tanto el de comunidades y escuela rural, como el otro seminario que tenemos, que es el seminario de comunicación y nuevas ruralidades, ambos están financiados por la Diputación Provincial de Cuenca en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea que lo primero que hemos conseguido es que ya la propia Diputación tenga conciencia de que algo se está moviendo y que hay algo de interés. Entonces, solamente ya por el hecho de que ha habido una apuesta clara de la Diputación por estos 2 seminarios, yo creo que hemos dado un gran paso. Ahora, también estamos consiguiendo conectar mucha gente. Porque muchas veces no depende solamente de que yo vaya al político, o Pema vaya al político, o el director de la calle vaya al político, sino que todos estamos poniendo ideas sobre la mesa, todos nos llevamos el bolsillo llenos y la cabeza llena de ideas que estamos compartiendo. En muchos casos, y tal como está pasando también en el tema de los foros de la cultura rural, muchas veces tú estás solo en tu sitio, piensas que tú eres solo porque no tienes oportunidad de estar conectado, intercambiar, o el simple hecho de venir aquí y de conocer a la gente que está en tu misma situación un día, otro día, hace que al final trabes una cierta amistad y se establezcan muchas conexiones que son muy importantes. Entonces, en este sentido, el paso que hemos dado, o sea, el paso que se ha dado, y esto hay que reconocerlo, desde el escalafón municipal, de los ayuntamientos, los pequeños ayuntamientos que están reclamando que vayamos a sus pueblos a participar y a escuchar y a hablar, la diputación que está trabajando y que ha financiado esto, hasta el caso del Ministerio de Cultura, que sabéis que estamos trabajando con ellos en varios temas, ¿vale? Yo creo que hay un interés por escuchar alternativas, escuchar razonamientos, escuchar propuestas, que nos sentemos, que hablemos, porque sinceramente, ¿vale? Luego podemos pensar lo que queramos, pero yo creo que son conscientes de que hay un problema y que en España se ha gastado mucho dinero en el medio rural y no han acertado ni una. No, porque el medio rural no ha tenido un problema de falta de financiación. Ponemos el ejemplo de Tragacete, la cantidad de inversión que se ha invertido mal invertida. El problema no ha sido, el problema es que no se ha invertido teniendo en cuenta
ni a la población, ni a la academia, ni a la reflexión. Entonces yo creo que los propios políticos son conscientes de que necesitan ideas alternativas que funcionen. No ha salido el tema de la agricultura. O sea, hablar con los agricultores a ver qué os dicen. No, pero yo... Lo digo porque la despoblación... Sí, pero es un tema distinto. No, claro que es distinto, pero influye. Sí, pero la Facultad de Educación de Cuenca, la Escuela de Magisterio, siempre la Escuela Normal, si de esta universidad, de esta facultad, salen propuestas, porque vosotros estáis aquí preparando a los futuros maestros, y tenéis un foro, un seminario como este que va fundando, y tenéis unas propuestas concretas, sí podéis canalizar con un informe de la Facultad de Educación a la universidad que llega al Ministerio. Es el camino. No el maestro nuevo que está en un sitio o otro. Sí, por eso he preguntado. Claro, por eso, para confirmar. Es que tiene sentido este seminario y tiene, porque puede hacer llegar arriba propuestas de un colectivo que está trabajando. Y además hemos conseguido que gente, como el caso, una acción publicitaria que hicimos en Huélamo, ¿vale? Pues hablar con Miriam, que tenía el premio europeo de mejor maestra infantil, que se prestase al juego de ir un día a dar clase a Huélamo. Y claro, todo el medio se le explotó la cabeza como diciendo la mejor maestra de Europa da clases a Huélamo. Claro, cuando empezaron a investigar dijeron, joder, pero si en Huélamo hace X años que se perdió y solo hay un niño. Pero yo creo que ya pusimos los focos en que algo estaba pasando en el medio rural. Cuando conseguimos que alguien venga y ceda su imagen para hacer esa performance de la mejor maestra de Europa da clases en Huélamo, yo creo que hizo pensar a mucha gente. Porque claro, al principio la noticia puede dar así el pego, ¿vale? Pero cuando empiezas a pensar y conoces el territorio, sabes que en Huélamo no hay escuela, sabes que es una manera reivindicativa de denuncia. Y yo creo que esa noticia ha llegado a muchos sitios porque ha habido mucha gente que me ha llamado sobre esa noticia, que en realidad era un poco spam, pero nos sirvió como reivindicación de eso. Con lo cual estamos consiguiendo que mucha gente, Roser, Pilar, se suman a este proyecto, participen, sumemos, estemos conectándonos con la gente de Cataluña que está en un sistema, con la gente de Aragón que está también trabajando. Yo creo que es vital la conexión. No me miréis como si yo dudara de que esto no sirve. O sea, no, que al contrario. Parto de que esto es muy al contrario. Confirmando. Al contrario, tener a alguien que pregunta. Quería que confirmarais que, claro, que esto sirve. Tener a alguien que pregunta sirve para. Sirve para reflexionar sobre ello. O sea, que alguien pregunte sobre el tema sirve también para reflexionar sobre el tema y ser conscientes de que, lo decimos muchas veces, hace 2 años y medio, este es el segundo año completo, 2 años que venimos trabajando con la Fundación Los Maestros, 6 meses con la cátedra, y conseguir que mucha gente se ha fijado en lo que estábamos haciendo, mucha gente quiera venir. 3. Sí. Pero bueno, desde el principio, el primer evento que hicimos fue en julio del 2021. 3 meses. Conseguir que el Ministerio de Cultura, que no había hecho nunca nada en la provincia de Cuenca, el 6º Foro de Cultura y Ruralidades lo celebre en Cuenca, haya 6 proyectos culturales que van a hacer algo en colaboración con ellos, que haya apostado por la provincia de Cuenca, haya puesto el radar, está todo el rato trabajando sobre la provincia de Cuenca, o en el caso también que estamos trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica en temas de mentorías y este tipo de cosas, yo creo que hace que se haya cambiado, porque desde fuera de Cuenca se tenía la percepción que éramos un desierto en este tipo de iniciativas, que éramos un desierto. Igual que en otros territorios había este tipo de cosas, pero yo creo que la acción y la puesta en común de muchos actores y participar y estar hablando, yo creo que ha puesto el foco en la situación, y que en realidad somos también un territorio que todavía puede ofrecer mucho dinamismo, muchas alternativas y muchas cosas. Nosotros estamos sorprendidos, o sea, cuando de repente estás en tu día a día y de repente te llaman X personas y te dices, oye, que queremos hacer esto con vosotros. Tú dices, que nos habéis metido ya en ese circuito de la gente a la que nosotros estábamos mirando. Pongo un ejemplo, que es lo que va a pasar el día 9 en Beamuz, ¿vale? Para nosotros lo que estaba pasando en Tabanera del Cerrato era un ejemplo de ecosistema cultural, ¿vale? No sé si lo conocéis, Tabanera del Cerrato es un pequeño pueblo de Palencia, ellos hicieron una urbanización
a partir de un grupo de música que se llama el LAN, pero era una aldea. Ahora tienen pues la Universidad Rural del Cerrato, de Paulo Freire, tienen un estudio de grabación, tienen una productora de televisión, tienen una empresa de jabones, ¿vale? La mitad de la aldea ya está repoblada, han generado un ecosistema cultural. Que ellos nos pongamos en contacto con ellos y reconozcan nuestro proyecto y nos traten de iguales, pues para nosotros es un decir, estamos pedaleando, porque estar en ese circuito de esos ejemplos de éxito nacionales, yo creo es muy importante y lo estamos haciendo entre todos. Nosotros tenemos una ventaja que es, y esto también lo digo por los que estamos aquí, que una de las cosas que más ha llamado la atención al Ministerio de Cultura del proyecto que nosotros estamos haciendo es que además de incluir cultura, estamos incluyendo escuela. Eso no saben cómo encajar. Y esto es un problema que ahora mismo tienen muchos de los ministerios. ¿Cómo encajo en los proyectos culturales o en los proyectos de transición ecológica o en los proyectos de inversión? ¿Cómo encajo en la escuela? Y esto ha hecho que mucha gente esté mirando a lo que estamos haciendo. El esfuerzo que estamos haciendo por integrar en el resto de panorama del reto demográfico la escuela como un pilar fundamental de lo que tiene que ser la nueva ruralidad. Y con sus problemas, sus ventajas y ese tipo de cosas. Pero yo creo que ha hecho que llamemos mucho la atención como proyecto. Porque no hay ningún otro proyecto dentro de la geografía española que haya puesto, que tenga el componente cultural, el componente de innovación cultural, el componente de investigación, pero que haya puesto el subrayado en que nosotros tenemos que tener un programa didáctico para cada cosa que hacemos. Y yo creo que esto ha sido clave entre todos los que estamos haciendo. Lo digo también porque como muchos habéis participado en muchas de las sesiones, pues normalmente no tenemos la oportunidad de fardar un poco lo que hemos conseguido entre todos, pero esto es parte de todos. Esto es parte de todos los que participamos constantemente. Que en realidad parece que se queda en la mesa, pero estamos haciendo un proyecto que es distinto y está llamando mucho la atención. Y hay una idea que nos hemos planteado desde el principio y en lo que andamos jugando, ¿no? Hoy aquí en este seminario estamos mirando la escuela como docentes, ¿no? Como maestros, como académicos, estamos mirando la escuela desde dentro, estamos mirando la escuela desde dentro, ¿no? Yo siempre hago hay dos cosas, la escuela y la institución, pero todos nuestros pueblos hay otra cosa que se llama las escuelas, que son las escuelas, el edificio. No, pues el pueblo le dicen las escuelas al edificio, ¿no? Al edificio. Y realmente es casi el único espacio de interacción social, cultural, viable en muchos sitios. Es decir, el único espacio que hay para la integración entre quien viene y quien está es la puerta del colegio. Bueno, las mamás inmigrantes con las mamás del pueblo, es casi el único espacio de interacción. Eso es algo a explotar y eso es algo muy importante, ¿no? Porque es casi el único espacio de oportunidad. Es casi el único espacio de oportunidad de algo que, no sé, ¿no? La política sí, que falta trabajo, que falta no sé qué, sí, pero también hace falta una viabilidad de la comunidad, una socialización, unas condiciones, ¿no? De que quien esté bien. De que quien esté bien, ¿no? Que quien venga a trabajar esté bien, ¿no? Que esté aquí en espera, ¿no? Es como el interino, ¿no? Estoy en la vega en espera de coger medio puntillo más y largarme. El trabajador que viene porque tiene que venir a trabajar, porque no trabaja en otro sitio, ¿no? También, si le sale el trabajo mejor en otro sitio, se va a ir a otro sitio más cerca. Entonces, la función de la cultura, ¿no? De la perspectiva actual en ese entorno es mejorar la comunidad. Y eso es una función también muy importante de la escuela rural. Y ese encaje no está en la visión general, no está. Igual que en las políticas de reto demográfico de hace 6 o 7 años, no estaba la importancia de la cultura, y ahora ya sí, ¿no? Al menos en el discurso del gobierno central o aquí en Castilla-La Mancha está claramente, ¿no? La cultura es muy importante, potenciar la cultura del mundo rural, no ya como ocio, sino como elemento de socialización, ¿vale? Y se incluye que la escuela es importante, ¿vale? Pero no como encaja, no como encaja, y eso desde nuestra visión pues planteamos que es una cuestión muy importante a definir dentro de esas bondades que seguimos sin saber muy bien cómo vender. Entonces ha quedado muy claro la política.
que atraer. Al final todos hemos quedado, o sea, la conclusión es cómo atraemos. Es decir, hay que un producto atractivo, es un producto que hay que... Pero atractivo desde muchos puntos de vista. Al maestro tiene que atraer de trabajar allí, a los padres que vayan, o sea, la población nueva que llega tiene que tener un atractivo para poder vivir allí. O sea, desde muchos frentes. Ahí entran políticos, entran maestros, entran instituciones, es decir... Pero desde esta cosa colectiva que vamos, que vamos construyendo, ¿no? Yo me quedo con una idea de todas, que la veo muy clara, ¿no? Cuando es un caso, dices es un caso de éxito, es una buena práctica, ¿no? Que nos contaron hace 3 semanas o 4, vuestro crack, ¿no? Vuestro crack, llevamos tiempo, no lleváis tiempo, tenéis ganas. Nos llevamos mucho tiempo llenando la iglesia, ¿no? Llevamos tiempo y llevamos ganas. Es la idea de los casos de éxito. O sea, de esos muchísimos pueblos rurales que hacen cosas que molan un montón. Entonces yo, de la discusión, ahora mismo con la idea central que me quedo, quizás sea esa, ¿no? Es decir, vamos a tratar de identificar bien esos casos de éxito y vamos a aplicarles un plan de comunicación. Es fundamental, es que ahí entran pues, muchas líneas de acción y tiene que estar todo muy bien planificado, muy bien ordenado. Yo creo que un tema, muy importante es el tema de la red, el trabajo en red, es fundamental. Yo creo que crear una red a nivel estatal de escuelas rurales, porque la variedad de escuelas rurales que hay en el territorio es que no tienen nada que ver las escuelas de Andalucía, algunas, otras no, con las gallegas. O sea, Galicia, que tiene una estructura poblacional aislada. Entonces, eso permitiría, primero, conocer cosas que nos van a venir bien y, segundo, identificar esos éxitos de muchos tipos. Éxitos porque atraen población, éxitos porque tienen resultados escolares, éxitos porque atraen docentes y retienen docentes. Yo creo que eso, lo hemos hablado muchas veces, porque a nivel comunidad autónoma yo no sé si aquí hay algo, no sé. En otros sitios más o menos, porque Cataluña tiene el secretariado, con lo cual, pero en otros sitios no hay. En este año, en este curso, mejor, ha habido algo así como 10 tipos de jornadas de educación en territorios rurales en las diferentes comunidades autónomas. En Galicia, en Soria, en Navarra, en Extremadura, o sea, que algo se está moviendo. Entonces yo creo que a lo mejor es el momento de empezar a ver cómo podemos gestionar eso, que sería un producto muy bueno a vender. Sí, pero es que ni el propio Ministerio tiene todas las escuelas rurales españolas controladas. Pero nosotros sí. Pero nosotros sí. Pascual ya las tiene controladas. Eso lo vamos a vender. Tiene mucho que ver. Eso ya dice mucho. Sí. Como el propio Ministerio no tiene las escuelas rurales de todo el país controladas, en el sentido de decir, las escuelas que existen. Sí, las que hay. Mapeadas. Sí. Mapeadas. Sí, ya lo tenemos. Ya, hechos en diferentes escalas. Sí, porque en el proyecto de investigación que dentro de un coordinamos, proyecto de investigación elaboraremos un ¿Pero por qué dices que no la...? Porque nuestros investigadores, cuando buscaron la información, no hay. Primero porque en los sitios donde hay crash, figuran los crash. Exacto. Como centro. No la sé. Claro. Efectivamente. Por ejemplo, ese es un ejemplo. La diferencia, en Cataluña no tenemos crash, tenemos CERS. Ahí sí, Cataluña sí, porque son todos son pueblos, todos son escuelas. Toda la sección se entiende como escuela. Tiene sentido, es otra estructura distinta a un crash. Pero en territorio, bueno... ¿Y tenéis un mínimo? ¿Un mínimo de alumnado para que esté abierta la escuela? Depende de la zona, pero entre 4 y 5, dependiendo de la zona. Con distancia, entiendo, para no juntar.
¿no? Sí, porque el hacer más grande está en una distancia de 25 kilómetros máximo, porque también hay unas distancias máximas para un hacer. La zona escolar rural. Es otra estructura. Nosotros no decimos de difícil desempeño, estas palabras no existen. Es que... es otra estructura de funcionamiento. Cada pueblo mantiene... ¿Cómo cambiarías si dijéramos de estupendo o desempeño? Claro. De estupendo, digo estupendo por no decir difícil desempeño, porque tú no, escuela más. Quiero decir, sí, pero que cuando sales, ¿dónde te han destinado? Yo es que estoy en un centro de difícil desempeño, o sea, decir, que es lo que estábamos comentando antes, nosotros somos maestros, todos en activo. Sí, sí, sí. Y pensar que estamos trabajando, vamos, nosotros yo creo que no lo pensamos, seguro que estamos no lo pensamos, eso lo dirán desde acaba magisterio, opositas y vas a un CRA de cabeza. Claro, pero que en ningún momento pensamos que estamos en un centro de difícil... A mí me mandaron a un centro penitenciario. Qué suplicio, por favor. Y nosotros, todos los que estamos aquí llevamos más de 10 años en el mismo sitio, o sea que cuando habláis de continuidad, nosotros somos maestros de escuela rural. Sí, pero también hay muchos, como apuntaba ella, que van a un centro ya para siempre, tienen comisión y no aparecen nunca. Yo estoy en un colegio donde los llevo apuntados porque es que hace tantos años que llevan estando y los nuevos que van viniendo, pues claro, tienen que saber, luego cuando sale el acto público, el concursillo, no sé qué, esos están ahí siempre, ahí jugando, pero que no van a venir nunca. Y eso hace una inestabilidad al claustro que no se pueden hacer muchas cosas, eso es horroroso. Las jubilaciones tampoco se crean como plazas nuevas, porque como está en peligro de suprimir, entonces al final siempre es inestable. Ni tienen continuidad las personas que llegamos, ni tienen posibilidad de llegar. Y las familias eso lo palpan y lo sufren, porque ellos cuando vienen y vienes, pero te vas a quedar que vienes la primera pregunta que te hacen. Entonces esa alegría te dice, sí, vengo definitiva, ¿seguro? Esas preguntas, las familias, pues Martina lleva media hora. Está sufriendo ya. He escuchado ya últimamente 4 o 5 veces la palabra producto y es una enmienda a la totalidad. Es decir, es un error conceptual. Hemos pedido disculpas al principio. Desde mi punto de vista, plantear la escuela rural como producto. Pero esto es en todo caso un servicio. Un servicio que habrá que prestar con la máxima de las calidades, pero en ningún caso es un producto, creo yo. Un producto será el seminario que si tiene éxito será buen producto, pero aquí se le ha ido a la compañera la palabra producto, a la palabra producto, al compañero y al ponente la palabra producto. Yo creo si es que somos neomarxistas, pero radicales. Digo, si es una mesa redonda, mi opinión es esa, ¿no? Yo creo que sería un error, eso, de partida, entender esto como un producto y como un producto bueno que hay que vender en situaciones de éxito. Creo que tampoco. O sea, ni conviene hablar de producto para empezar de la escuela rural, ni situaciones de éxito donde puedan venir aquí de Harvard a ver cómo lo hacemos. Yo creo que eso sería un error. Yo creo que hay que plantearse, y desde luego el seminario, la cátedra, tiene mucho que hacer y que pueda ser un producto y una referencia de éxito la propia cátedra, pero la escuela rural tiene que ser un servicio prestado con calidad y que las decisiones que se tomen sean atractivas. En consecuencia, yo creo que esa idea de decir vamos a plantear en Trabacete un punto de referencia para todas las escuelas rurales del mundo mundial y del parte planetario, sería un error. Yo creo que vamos, con este trabajo tan serio que estáis haciendo y tan interesante desde la cátedra, a procurar un servicio de calidad, atractivo para los profesionales y atractivo para los padres. Y con eso terminaría. Y hay una historia que yo he comentado con Pema algunas veces, que a lo mejor con pequeñas acciones se mejora también mucho, y es, esto exige una legislación, una renovación legislativa, pero ¿por qué no se replantea, por ejemplo, el primer ciclo de la ESO en otros términos para hacer viable en determinados ámbitos rurales la implantación del primer ciclo de la ESO? Que a lo mejor no cuesta tanto, y realmente tiene más efecto sobre el reto demográfico que otras cuestiones, efectivamente, ¿no? Por tanto, yo sí que me gustaría empezar con esta idea. Yo, en este proyecto tan interesante, no me parece adecuado hablar de producto, claramente, producto, digamos, por tanto, para ser vendido, y en cualquier caso tampoco me parece que el objetivo sea el vender situaciones de éxito, sino las situaciones de éxito del propio seminario, que va creando infraestructura y va creando las condiciones para que un servicio en ámbito rural sea
exitoso, ¿no? Pero aceptándote la propuesta, Martín, y a lo mejor es un error de planteamiento hablarlo así, lo queríamos hacer como temas de marketing, o sea que tienes razón, lo hemos hecho para simplificar también un poco el planteamiento. Sí que creo conveniente, sí que me parece muy positivo que los medios de comunicación en la sociedad conozcan aquellas los servicios, prácticas, aquellos mejores servicios, aquellas las bondades, sí, ¿vale? Yo lo entiendo, pero repito, si vamos difundiendo la idea de producto, al final estamos haciendo una Entiéndelo. Hoy en día lo que no aparece en los medios de comunicación en las redes sociales es que no existe. Y yo soy muy pesada con él de visibiliza, enseña lo que tenéis ahí, porque es verdad que a lo mejor por las características del centro, pues está llamando a mucha gente a irse. El problema de Villalba es la vivienda, ¿no? Pero han ido ya padres de Cuenca que quieren un sistema, o que están aquí en Cuenca, en un colegio público normal, pero también en sistemas de educación alternativos. No, es que he oído hablar muy bien, y solamente por oír, digo, imagínate si le das. Claro. Es verdad, porque al final estamos cada uno en nuestra burbuja, nuestro día a día. Llevo a mi hija a un colegio bilingüe y luego vas escuchando y dices, perdona, es que eso no funciona, que funciona mejor esto. Es que lo que estáis hablando antes es que la investigación avala que hay mayor rendimiento académico en la escuela rural que en la escuela ordinaria, ¿no? Entonces, si eso no se conoce... Lo que no se comunica no se conoce, es decir, entonces vamos a ir. ¿Cómo? Me da igual que sea producto, servicio, imagen, hay que comunicarlo, y esa es la cuestión, ¿cómo lo comunicamos? ¿Con qué estrategias, con qué canales, en qué situaciones? Eso es lo que hay que trabajar, y eso trabaja desde un plan estratégico. Y es lo que pienso yo que tenemos que ir empezando a realizar. Pero esa puesta en valor, que entiendo yo como puesta en valor de lo que tenemos, de lo que trabajamos, donde estamos y demás, lo primero que tenemos que hacerla somos nosotros. A ellos nos está funcionando porque están poniendo en valor lo que están haciendo en Villalba. Y muchas veces no ponemos en valor lo que nosotros hacemos en nuestras escuelas, tanto conocer, como estáis diciendo, no como producto, sino lo estamos haciendo bien y esto es lo que hacemos y esto es lo que queremos y por esto es por lo que estamos luchando. Y yo creo que eso es fundamental. Que se nos quite de la cabeza un poco de... No, yo he hecho magisterio. No, yo he hecho magisterio. O sea, el cambio de poner en valor tú mismo quién eres y lo que eres y lo que haces y por qué lo haces, creo que es fundamental. Y vosotros en la escuela en Villalba lo estáis haciendo. Entonces, no es solo decir, bueno, pues hemos cambiado esto o lo otro, no. Es poner en valor todo el trabajo que lleva. Yo creo que lo que tenemos que ser y enseñar lo que hablamos de las bondades, ¿no? De la escuela rural, tenemos que poner en valor que somos el dinamizador de un pueblo. O sea, no nos engañemos, es que somos el dinamizador de un pueblo y tenemos la facilidad de influir en todas, en cualquier institución. En el tema de nosotros, por ejemplo, tenemos mucha relación con la iglesia, con el ayuntamiento, con la asociación de teatro, con todas las asociaciones que hay que forman dos vecinos, pero es una asociación, el club de lectura, y todos tienen cabida y los alumnos tienen cabida en esas asociaciones. Y luego una cosa muy importante es la pertenencia a ese centro. O sea, yo he visto el sentimiento de pertenencia y de cuidado del centro. Yo, por ejemplo, he visto centros, he trabajado en centros grandes de aquí en Cuenca, y si un niño rompe una cosa en el centro, pues se va callado y no dice nada y dice que no me pillen. Allí yo lo he visto, que rompen algo del centro y es como suyo, como si rompiera algo de su casa, porque por la tarde lo van a utilizar, porque por la tarde fulanito va a estar, y porque los niños pequeños van a utilizarlo. Aparte de otro tipo de cosas como el poder ver y dar a cada uno lo que va necesitando, igual que quien monta en bici. Escuela ordinaria, todo el mundo tenemos que pasar año a año por diferentes criterios de evaluación, llamémosle indicadores, llamémosle como saberes, cada uno lo que quiera. Pero en la escuela rural nosotros tenemos la capacidad de que, y al igual que un niño aprende a funcionar en bici a una edad, un niño despega a una edad a otra y tú tienes la suerte de ver ese despegue y de tranquilizar a los padres y decirles, oye, que esto no pasa nada, que es que tú lo estás viendo. En un colegio en el que tienes que dar un cuarto de primaria, si no pasa el cuarto de primaria y no otro tipo, pues tienes que suspenderlo, pero yo creo que aquí lo estás viendo. Y dices, es que este niño hay que dejarle para que vos. Y eso, y luego resulta que ese año de tranquilidad, de no agobiarlo, que tú le das y de tranquilidad a ese niño, te consigue llegar a un sexto
mucho mejor que otros niños que han ido hasta aquí todos los cursos, porque ciertos maestros tienen que cumplir ciertos criterios y ciertos estándares para cumplir la media, para cumplir... Allí no, allí es otro ritmo, pero al final yo lo que veo es que el resultado igual, mejor, bueno, según niños evidentemente, pero también están relacionándose desde infantil, crean unos lazos, o sea, el cariño que le tienen a los niños de sexto, a los niños de infantil, yo aquí no lo veo. O sea, aquí yo en las escuelas de Cuenca tienen el campo de tercero, el campo de cuarto y el campo de quinto, y como pisen mi campo, tenemos un problema. Y el de cuarto A y el de cuarto B. Allí juegan los de sexto, los de sexto bajan a darle la mano a los de infantil para sacarlos al patio. Entonces, mira, ¿cuál es el éxito educativo? Ese. Es un niño que ha suspendido de 12 años, que va al niño de 3 años y ve que hay el 4 escalones y va corriendo a darle la mano y lo baja. ¿Qué queremos? ¿Vender los estándares de informática? Bueno, pues yo me quedo con eso. El sentido de pertenencia al territorio, porque estamos hablando de que no se va, de que venga gente, pero que no se vayan también. Claro. Y el sentimiento de pertenencia al territorio, la escuela rural lo tiene por la mano si quiere. Lo puede trabajar muy bien, ese sentimiento de pertenecer al territorio, a esa cultura, a ese contexto. La escuela abierta, ¿no? El realizar proyectos con el territorio hace que el niño o la niña se sienta parte de ese territorio, lo quiera, lo ame, ¿no? En ese sentido. Y eso no lo tenemos mucho en cuenta tampoco. Ese sentido que tú comentabas, añadirle además el sentido de pertenencia al territorio, querer el territorio, no sentirte diferente, no sentirte de porque estás en esa zona, eres ciudadano de tercera, porque vives en ese pueblo, al revés. No pensar que lo que viene de la ciudad es lo mejor, sino que lo que tienes allí ya es lo mejor y querer aquello. Y eso es muy difícil también. Nuestro hijo, que nosotros somos los dos de ciudad y nos hemos trasladado, y mi hijo el mayor dice, no, yo soy villalero, mamá. Digo, joder, tú eres comprensa, y me dice, no, pero ya, yo sí. Y vamos, y que se le diga lo contrario, o sea, claro. Realmente se ha creado ese sentimiento de pertenencia que no, y lo pone por bandera. Y va a querer, y quiere su patrimonio, quiere su paisaje, quiere su cultura, su folclore, lo que sea, es porque es su escuela, no una escuela más, y eres su maestro. Pero los maestros lo que tenemos que hacer es, tenemos que dar ese ejemplo, claro. Es vender esto de una forma de dar la publicidad que estamos viendo y las bondades y transmitirlo. Si estamos hablando que llego y estoy mirando el reloj porque a las 2 no cojo nada del coche, voy a pillar 5 ciervos, sí, pero también... Es que eso pasa, me tengo que ir a las 2 menos 5 porque si no salen anochece justo a bajar por tal. Entonces, eso sí. Se consigue con todo lo que estamos comentando, añadido a esto que estamos diciendo. Pero yo también quería, porque se ha comentado en alguna ocasión, no dejáis de ser maestros. Es que parece que tengamos que salvar al mundo y tenemos que ser maestros y tenemos que ser animadores socioculturales. Yo creo que no. Es decir, somos maestros y tenemos que tener el fin de semana para nosotros también. No para estar en el pueblo haciendo... Bueno, si tú quieres, pero no dar a la sociedad la imagen de que no, además vamos a hacer por el viernes por la tarde, el lunes, el sábado por la mañana, somos maestros y somos personas. Y eso yo creo que también es importante que, al menos en España, hay otros países de América Latina que puedan llegarlo a entender, la doble función del maestro, pero en España... Nosotros terminamos a las 5 de la tarde. Bueno, que luego queremos participar y que hacemos otras actividades, ya dejémoslo por voluntario. Pero no que desde la administración les vendamos de que somos los maestros los que tenemos que hacerlo solo. Ya, pero es que desde la administración cada vez hay más papeleo, cada vez hay más que tienes que hacer y no lo puedes hacer en horario lectivo, lo tienes que hacer en casa. Vale. En ese sentido puedo llegarlo a entender. Pero si además tengo que animar el fin de semana a la gente del pueblo, y tengo que... Bueno, creo que como las buenas series de Netflix nos chuparíamos otros 4 capítulos más. Pero yo creo que podemos parar aquí, seguir en el tercer tiempo si queremos conversando y han quedado muchas cosas en medio. También mañana a las 11 y ya sin teloneros, ¿vale?
Tendremos, ¿vale? Tendremos a Roser a las 11 de la mañana y a las 12 a Pilar, ¿vale? Lo haremos juntas. Bueno, como eso ya entre las estrellas del rock and roll, ya hace... Una vez nos salió bien y entonces ahora lo vendemos mucho. Bueno, eso ya, las estrellas del rock and roll, lo que queráis. Sí. Estamos creando un observatorio internacional de educación en territorios rurales. Lo digo porque, a lo mejor pedimos, ¿no?, colaboración, participación, porque una de las propuestas que salió del Congreso Internacional que organizamos en octubre fue la creación de un observatorio internacional de educación en territorios rurales. Y lo estamos trabajando. O sea que es muy probable que os pidamos, ¿no? Que os digamos, si queréis. Claro. Somos más fáciles. Además no es escuela, ¿verdad? Es educación en territorio, porque hay muchos aspectos de educación no formal, etcétera, etcétera, que también el tema de alternancia, el tema de educación de personas adultas, o sea, hay muchas cosas que también... Así que, pues nada, muchas gracias a todos. Prema, cierra tú, que has abierto, cierra tú. Gracias y seguimos. Recomiendo una película que seguramente muchos conozcáis, que se llama Un Jack en la escuela. Sí. Seguramente que para los que no la conozcáis, porque eso es educación rural, eso es un maestro que va allí castigado, porque no va porque elige, sino que va, para no destripar mucho más el tema, pero está todo, el por qué ese chico joven, recién salido, prácticamente tal, va a parar ahí, cuál es el problema de la vivienda, cuál es su papel en esa diminuta comunidad, cómo funcionan los niños con él, cómo funciona ese pueblo. Quereos mucho con esa peli porque os gustará seguro. Bueno, y gracias por nuestro trabajo, especialmente a los que estáis por aquí. Jack en la escuela. Jack en la escuela. Ah, vale. Yo pensé que eso era el nombre. Me suena. Por eso es que te he visto. Creo que... Muy interesante. Ahora saco la cámara. Estábamos unidos los de primaria y secundaria. Es que me he acordado según hablaba. Yo estuve en la Alpuzana dando clases. Y estamos en primaria y secundaria. Y cuando me decían a mí